En la línea telefónica le agradecemos a Roberto Vélez, quien es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que platique con nosotros esta mañana. Roberto Vélez, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Y gracias, Roberto. Cuéntanos, ¿por qué habría que conservar el Coneval? Cuesta dinero, ¿no es así? Eso es lo que nos dice el presidente de la República. Todo lo que tiene que ver con operación del gobierno y de sus órganos cuesta dinero, no hay nada gratis en esta vida. La pregunta es si tiene utilidad la existencia de una organización como Coneval. Y en ese sentido, simplemente hay que ver hacia atrás, en términos de la trayectoria de Coneval, dado el mandato constitucional que tiene, y entonces podemos observar que efectivamente el Coneval ha jugado un papel importante, no únicamente en términos de la medición de la pobreza, que en sí mismo es muy importante porque es una evaluación global de la política social del gobierno, sino en toda la sistematización de evaluación e instrumentos, programas de política social del gobierno federal y en últimos años también a nivel nacional. Roberto, el Coneval, decía el presidente ayer que es muy oneroso, que no descartaba su desaparición, pero él decía que su presupuesto podría destinarse justamente al combate de la pobreza y que el INEGI podría ser la medición. ¿Consideras que esto podría ser bueno, que sí puede sustituir el INEGI al Coneval? Asumo que la respuesta del presidente fue en el contexto de una pregunta con relación al monto del presupuesto y cómo había crecido en los últimos años. Ahí yo lo que tengo que comentar únicamente sobre el presupuesto es que ante la reforma constitucional de hace 5 años más o menos, en la que se le otorga el rango de órgano autónomo al Coneval, se extiende sus obligaciones a la sistematización de la evaluación no únicamente a nivel federal, sino a nivel subnacional. Entonces, esa es una fuente de la razón por la cual ha crecido el presupuesto, y bueno, si hacemos la cuenta, pues no pareciera tan caro si estamos hablando de acciones de gobierno en esos 3 niveles de gobierno. Si se puede utilizar para otra cosa, cuando tú tienes instrumentos de política como los que se aplican en México, la evaluación es indispensable. Es decir, ¿cómo sabemos dónde estamos parados con relación a la eficacia de esos programas? Utilizar recursos para ver cómo podemos mejorar los instrumentos resulta una buena inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo si es oneroso o no. Obviamente, cualquier organización pública tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente, tiene que justificar el uso de los recursos. En Estados Unidos en realidad no hay una organización que se dedique a eso, una organización gubernamental. Esto lo hacen instituciones privadas. ¿No se podría hacer eso en México? Finalmente hay instituciones como el propio Centro de Estudios Espinosa Iglesias que tienen la capacidad de hacer ese trabajo. Se podría hacer, pero el camino que decidimos en México no fue ese en su momento. Es decir, con la promulgación de la Ley General de Desarrollo, a finales de 2004, en ese marco, se llegó al acuerdo de crear este órgano y, la ventaja que tiene el Coneval en términos de su conformación es justamente no en el secretariado ejecutivo, sino en el consejo académico, en los investigadores académicos que conforman parte del gobierno de Coneval. Entonces, esa fue la fórmula que eligió el país. Se reforzó con la reforma constitucional de 2014 y aunque siempre es bueno tomar en cuenta prácticas internacionales, me parece que incluso Coneval se ha constituido en una buena práctica en términos de su operación y en términos de los productos que ha generado y de las prácticas que ha generado, se ha constituido en una referencia no solo nacional para los gobiernos subnacionales, sino internacionalmente hablando. Yo quiero agradecerte, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el haber conversado con nosotros esta mañana. No, yo les agradezco a ustedes y muchos saludos a toda la audiencia. Gracias, muy buenos días. Son las 9 de la